Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de lecturas clínicas desde Freud, donde estamos tratando de seguirlo en esa búsqueda por encontrar qué es lo esencial de las neurosis, qué es lo que las caracteriza, cuál es su naturaleza. Eh, en estos días, ustedes saben que estamos tratando de leer el primer tomo de las obras completas de Freud en Amor Roto, que se llaman textos prepsicoanalíticos. Nuestra lectura quiere ser siempre en voz alta, que permita la relectura, someter nuestra lectura a un tiempo lógico, ¿cierto? Instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir. Eso implica un movimiento retroactivo y nosotros vamos desde Freud hacia Lacan, pero también hay movimiento retroactivo que viene desde Lacan hacia Freud. Nuestro punto de partida es, en ese sentido, también tratar de plantear como que hay una lógica, una perspectiva lógica también en el psicoanálisis. Freud como el instante de ver, los elementos que nos da Lacan como el tiempo para comprender, y ya lo que nos queda a nosotros es a cada uno desde su experiencia, su formación y su clínica, el momento de concluir. Y me refiero a la clínica tanto como analistas como analizantes, o sea, en cualquiera de los dos, en cualquiera de las dos posiciones. En ese sentido, antes de que empezáramos a leer hoy, quería compartirles algo que eh, preparando una actividad para el ANEL, eh, para la sección, me encontré con una lectura de Lacan que me hizo pensar en lo que leímos en la ocasión anterior, en lo que está haciendo Freud. O sea, cuando empezamos a leer con la curiosidad de saber, bueno, cómo llega Freud al psicoanálisis, ¿cierto? Y esa perspectiva, esa pregunta nuestra para poder seguirlo desde el principio, ver cómo iban haciendo el psicoanálisis, eh, cómo fue que él lo descubrió. Esa era como la propuesta que yo trataba. Y yo decía, bueno, Freud descubrió el inconsciente, porque el inconsciente estaba ahí desde siempre. O sea, la literatura, la historia, la filosofía, todo nos da cuenta de que el inconsciente estaba ahí, pero no había sido descubierto, ¿cierto? Es como cuando hay un continente que está ahí, existe, nadie se lo inventó, está ahí, pero necesitaba a alguien que llegara y lo descubriera y lo nombrara. En esa perspectiva estaba cuando la lectura, en la medida en que hemos ido avanzando en la lectura de los textos de Freud, nos damos cuenta que ese descubrimiento eh, tiene dos cosas. Primero, que la lectura que estábamos haciendo, que parecía claro, se somete a una historia cronológica, así está organizada, eh, era una historia que era finalmente los fundamentos del psicoanálisis, que estaba planteando los fundamentos del psicoanálisis, entonces no era una historiografía. Y fuera de eso, el constante preguntar de Freud, la constante investigación de Freud, nos fue dando que también en él, aunque no se dijera en estos términos, había una investigación lógica. Y es lo que hemos estado tratando de ver, ¿cierto? Su instante de ver frente a la histeria, en este momento en esas estamos. Eh, a partir también de las afasias y de la hipnosis. Pero cuando leí esta semana estos fragmentos del seminario 15 de Lacan, se los presento, el acto psicoanalítico, en el capítulo 5, que es el que debo preparar con una colega. mm, Lacan habla ahí, tal como lo dice el título, el acto psicoanalítico, del acto psicoanalítico, y me di cuenta
de que estos primeros momentos que nosotros estamos leyendo corresponden a un acto de parte de Freud, a un acto de parte de Freud, son actos fundadores de lo que Freud está planteando. Entonces, antes de empezar hoy, quería compartirles como estos elementos que me encontré en este seminario 15, que entre otras cosas Lacan va a hablar también de estos actos del acto de Freud, ¿cierto? De la fundación del psicoanálisis. Voy a compartir entonces el PowerPoint eh, para que veamos estas frases que las invito a que las miren, a que las comenten también. Es esto. No, estamos, ahí me perdí aquí. Es aquí. Lacan Seminario 15, el acto psicoanalítico, capítulo 5, lección del 10 de enero del 68. Es el primer seminario de ese año 1968. Como todo el mundo, él llega diciendo, como es la primera, que feliz año, como hacemos nosotros aquí en Colombia. Y ese dar el feliz año para empezar las sesiones, para empezar el seminario 15 pues, la lección, porque ya el seminario había empezado, pero para empezar el año, él dice esto, para el año y para muchas otras cosas, generalmente para eso que se llama lo real, no hay un principio que se pueda fijar. Y nos pone la comparación, por ejemplo, de la luna, de todos los ciclos de la naturaleza. No hay algo que se pueda fijar, que se pueda establecer desde lo real no tiene un principio, ¿sí? Es necesario entonces fijárselo, ¿sí? Y entonces por eso hace la pregunta, ¿y dónde ubicar el comienzo del año, por ejemplo? Eh, es una lección muy bella, pero lo que yo quiero subrayar es lo que nos permite concebir y empezar a leer también lo que estamos leyendo de Freud como un acto, porque está clarísimo. Dice, ¿dónde ubicar el comienzo del año, por ejemplo? Ahí está el acto. Cuando es posible ubicar ese comienzo con un significante. Y luego tiene esta otra partecita. Yo saco fragmentos nomás. Dice, no hay acción que no se presente de entrada y ante todo con una arista significante, con un, con una punta significante, ¿cierto? Arista es punta. Pues no hay acción que no se presente de entrada y ante todo con una arista significante. Esa arista significante es lo que caracteriza al acto. Su eficiencia como acto no tiene nada que ver con la eficacia de un hacer. Es algo que linda, que limita con esa arista significante. O sea, hay que nombrar, ¿sí? Hay que decir feliz año, en ese caso era 1968, para que se nombre, para que se marque dentro de lo real algo que pueda ser nombrado y que ese nombrarlo implica marcar un comienzo en ese real que no lo tenía, ¿sí? Marcar un comienzo y en ese sentido, ese marcar el comienzo con un acto significante, con un significante, es un acto. Es así como lo concibe Lacan y nos va a decir que al final de todo este seminario que el acto psicoanalítico es esencialmente un acto de palabra. Entonces, vamos a retomar en Freud, quisiera retomar esos elementos que me hicieron pensar que cuando yo leí esto, yo dije, ay, pero eso es lo que está haciendo Freud, eso fue lo que leímos en la ocasión anterior. Miren por qué, yo vamos a ver si lo logro pasar acá, lo ven, ¿cierto? Ven el texto de Freud. Solamente voy a que retomemos algunas cositas que las leímos en la ocasión anterior. Nosotros siempre tratamos de seguir con mucho cuidado la diferenciación entre la enunciación y el enunciado. O sea, la enunciación es allí donde Freud habla en primera persona, donde nos presenta qué quiere, qué está buscando con esto que está escribiendo. Entonces, ya vimos aquí, está buscando los caracteres generales de la neurosis para conducir, para
llegar a una concepción sobre la naturaleza de esta última. Eso es como su propósito. Entonces, yo me quedé pensando, porque también releí para tratar de buscar las imágenes que nos quedamos debiendo de la ocasión anterior. Releyendo aquí, él decía, la clínica nerviosa reconoce dos clases de parálisis motrices, ¿sí? Orgánicas, o sea, las que son de causas fisiológicas. Se afecta algo en los nervios y eso conduce a estos dos tipos de parálisis, la periferoespinal y la cerebral. Esta distinción, dice, está perfectamente de acuerdo con los datos de la anatomía del sistema nervioso. Listo. Y ya después nos explica todo esto, que ya lo leímos. Ok, muy bien. Hasta que aquí nos lo volvemos a encontrar en la enunciación. Y nos dice, ya habla él en primera persona, en un estudio crítico sobre la fascia, publicado en 1891, he intentado mostrar que la causa de esta diferencia importante entre la parálisis periferoespinal y la parálisis cerebral se debe buscar en la estructura del sistema nervioso. Eso no lo subrayamos lo suficiente. O sea, la fisiología de la época proponía esa distinción entre las dos parálisis. ¿A partir de qué? De la anatomía, de lo que la anatomía mostraba de ese sistema nervioso que estaba dividido en el sistema periférico y en el sistema nervioso central. Pero Freud dice, bueno, la anatomía está ahí, no la podemos negar, es verdad. Pero yo lo que quiero proponer, y lo está proponiendo desde las afasias, desde 1891, es mostrar que más allá de la anatomía, que lo que podemos mirar más allá de la anatomía es que hay una estructura del sistema nervioso. Y eso ya es dar un paso. Nombrar esto, ¿sí? Este es el acto de Freud. Ahí hay un acto yo les comentaba en la ocasión anterior cuando estuvimos leyendo fragmentos, sobre todo la parte final, las conclusiones sobre la investigación que él hizo sobre la fascia, cómo pues nos asombrábamos de la manera tajante, firme, convincente y convencido él de que había otra manera de hablar de las afasias, que había afasias orgánicas y que inclusive esas afasias orgánicas eh, tenían que ser consideradas no desde la anatomía, sino desde las funciones del lenguaje. Y eso ya es dar un paso más allá de la anatomía. Entonces, por eso me acordé, yo dije, claro, en las afasias, y aquí él está dando, se está deslindando de la anatomía. Y ese deslinde, ese desprenderse, implica nombrar las cosas. Por ejemplo, las afasias, que eran las afasias de Wernicke y la de Broca y la de Wernicke, él las nombra de manera distinta. Entonces, él habla de la afasia, de la agnosia, de la afasia verbal y de la afasia, uy, se me escapa pues la otra, pero después la buscamos. Y aquí él va a proponer, dice, nos explica en qué consiste la estructura, ¿cierto? La anatomía muestra, ahorita les muestro cómo van los nervios, cómo van los nervios, o sea, las vías conductoras que llevan a la expresión motora, ¿cierto? Que permiten el movimiento, porque es ahí donde se sitúan las parálisis, en impedir el movimiento. Entonces, aquí él nos va a mostrar cómo que es mirarlo ya más allá de la estructura, a nivel perdón, más allá de la anatomía, mirarlo a nivel de la estructura. Y eso es un cambio radical. Ese es un acto. Dice, cada elemento de la periferia corresponde a un elemento dentro del eje gris, que es como lo llama Charcot, su terminal nervioso. La periferia es, por así decir, proyectada sobre la sustancia gris de la médula, punto por punto, elemento por elemento. O sea, hay una cuestión de proyección. Y dice, he propuesto denominar parálisis de proyección a la parálisis detallada periferoespinal.
Entonces no es por capricho, no es por rebeldía, no, es porque hay una concepción diferente de las cosas y las está mirando desde otro punto de vista y en el horizonte, siempre en el horizonte va a estar lo que la Apasia le ha demostrado, el lenguaje, ¿cierto? La importancia del lenguaje. Lo mismo va a decir entonces con la otra ya, parálisis de proyección a la parálisis detallada y a la parálisis en masa la va a llamar la parálisis de representación. Entonces, eso quería como subrayar, no sé si tienen algún comentario, algo que quisieran decir. Yo les digo que para mí fue verdaderamente esclarecedor, iluminante, pues me iluminó. Yo dije, claro, esto hay que llevarlo allá, porque ¿cómo estamos leyendo a Freud? Lo estamos leyendo retroactivamente también desde Lacan, ¿cierto? En su camino lógico y retroactivamente desde Lacan. Y miren cómo lo plantea Lacan. Lacan dice, siempre el acto tiene que tener la arista significante. ¿Cuál es la arista significante? Estas que nos encontramos. Se debe buscar la diferencia en la estructura del sistema nervioso. Ya hay algo diferente. Y la llamo parálisis de proyección y la llamo parálisis de proyección y parálisis de representación ya no en masa, ¿sí? Entonces es muy bonito esta perspectiva que nos da Lacan, ¿cierto? Se trata del acto psicoanalítico, fue el acto de Freud, él va a hablar luego del acto fallido, etcétera, pero nosotros podemos traerlo a nuestro molino y ver estos actos fundadores de Freud, estos actos fundadores que abren camino al psicoanálisis y que nosotros pues nos hemos eh, empeñado en seguir. Bueno, entonces vamos ahora a mirar las láminas que nos quedaron pendientes de la ocasión anterior, eh, como para que, bueno, aquí hay una cosa, yo no sé, recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento. Repasando, pues buscando estas láminas, se las voy mostrando de aquí de una vez. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Miren los dibujitos que hay. Eh, ta, ta, ta. Te lo voy a decir. Mire, por ejemplo, cuando nos hablaba del cuerno anterior, la estructura de la médula espinal, y nos decía que desde la anatomía, los nervios del sistema, los nervios, digamos así, de la periferia, este es el sistema central, pero los nervios de la periferia se unen con el cuerno anterior de la médula espinal y este es el cuerno anterior de la médula espinal, ¿cierto? Míralo, aquí está. Si usted corta la médula espinal, le va a dar esto. Y esta es la columna anterior. Aquí dice hasta anterior. Freud lo llama cuerno, pues según la época, en su época, pero toda esta es la parte anterior. Entonces, los nervios llegan aquí y entran, conducen, ¿cierto? Permiten la conducción desde la periferia a la médula espinal y dice Freud que está la otra parte y es que hay otros nervios que conducen de esta médula espinal al cerebro, ¿sí? A la materia grisa, perdón, a la corteza cerebral. Entonces, a la corteza cerebral, entonces ahí ya está la otra conducción y por eso la anatomía permitía esa diferenciación entre las parálisis, las que dependen del sistema periférico y las que dependen de ya esta conducción que va del centro de la médula espinal a la corteza cerebral. Les muestro entonces, pues como por ejemplo acá, cómo están estos nervios que llegan aquí se unen o se enlazan a los cuernos anteriores. Pues la anatomía permite esto y permite esa clasificación. Pero lo que nos va a decir Freud es que se trata de estructura. Se trata de que cada uno de estos nervios, ¿sí? De la periferia, va a tener un punto equivalente
en la parte en el cuerno anterior, en la médula espinal. Entonces, esta parte gris, que es el eje gris del que él habla y que mencionó Charcot. Entonces, ahí hay un punto por punto se proyectan, mientras que eso no es posible en los otros que van de aquí a la corteza cerebral entonces es muy bonito porque es que está nombrando, está viendo este hecho. Se pueden proyectar porque como en una proyección, como cuando hacemos un dibujo por proyección, ¿cierto? Un punto de aquí se proyecta allá. Esto es, digamos así, del orden imaginario derechito. Lo que ocurre aquí abajo se afecta arriba, ¿cierto? Siempre en esa dimensión de la proyección. Eso ya es mirarlo estructuralmente y no solo desde la anatomía. Mientras que, ¿qué ocurre con los nervios? Dice él, ¿qué ocurre con los nervios que van desde aquí de la médula espinal a la corteza? Son muchos. Entonces ahí es imposible que haya proyección de la sensibilidad de cada nervio en la corteza cerebral. Lo que dice es que un haz de nervios va a estar representado por un punto en la corteza cerebral. Y eso, por eso la llama de representación. Un punto representa una cantidad, un haz de nervios que van a conectarse a la corteza cerebral. Entonces, por eso va a llamar a la parálisis que la anatomía llama de masa, la va a llamar parálisis de representación. Entonces miren que, y nos está dando los términos, son términos que luego van a tener una importancia fundamental en psicoanálisis. El mecanismo de la paranoia, por ejemplo, es esencialmente de la proyección, ¿cierto? Bueno, está en todos los seres humanos, el mecanismo de la proyección es humano en todo, solamente que en la paranoia va a estar en primer lugar, ¿cierto? Va a tomar la delantera. Y la representación, pues ni qué decir, las representaciones es un término que él toma, que está planteado de lo que, de cómo él nombra los elementos del lenguaje, cuando habla de la representación palabra, por ejemplo, de la representación cosa. Mire, eso ya lo había nombrado en el texto de las afasias y va a venir a tomarlo acá, ya, esto es 1893 después de las afasias, y sin ningún problema lo va a llamar parálisis de representación. Bueno, simplemente como para que repasemos, ¿cierto? El encéfalo, esto es el sistema nervioso central, aquí está la médula espinal, están todos los nervios que se van hasta acá. Eh, Este es el sistema nervioso central, anatomía pura, física, sin ningún problema, solita. Sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces es esto. Dice que el sistema periférico, yo no lo sabía, no sé, de pronto les aburre esto, pero también vale la pena que como que nos refresquemos, no sobra. Dice que el sistema nervioso periférico es una parte del sistema nervioso que se extiende fuera del sistema nervioso central, ¿cierto? Este del centro, y está compuesta por nervios y ganglios que conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico se divide en dos, en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo, pero bueno, eso ya complica la cosa, no entramos ahí. Miren aquí nuevamente el de la periferia, el que sería el responsable de las parálisis detalladas o parálisis de proyección, todo esto, y bueno, y el otro es el sistema nervioso central, que es este. Muy bien. Bueno, entonces ya repasado esto, no sé si tienen alguna inquietud, pregunta, comentario. Entonces pasemos ahora sí a la lectura. Entonces seguir a Freud en esta caracterización de la afasia histérica. Entonces, para repasar un poco, retomar, había dicho que si la histeria
implica que haya una simulación, como se dice, o sea, él dice, él parte, lógicamente parte de lo que se dice, de lo que se sabe, eh, se ha atribuido a la histeria la facultad de simular. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a simular? Si las detalladas o las en masa. Como leímos en la ocasión anterior, la esférica es capaz de simular las que son las en masa, es decir, las parálisis de representación. Es imposible que pueda imitar una parálisis de Bell, por ejemplo, que es una parálisis de un solo nervio o de una sola parte, de un solo músculo. No, es en masa. Entonces ahí habíamos quedado y él también nos aclara que está hablando de las parálisis flácidas, no de la contractura histérica. Eso sería otra cosa. Bueno, y ahí quedamos con esta notica también. Nosotros alcanzamos a leer esta nota, no me acuerdo, la nota de, sí, yo creo que sí, sí, la nota donde él decía que según, aquí, que en las parálisis histéricas, la histérica camina, está en la parálisis, pero camina arrastrando un pie, mientras que las parálisis orgánicas jamás eso no ocurre, porque la parte de la cadera, hay una parte de la cadera que queda con movilidad. Entonces, en la parálisis orgánica, la persona hace como una especie de retroceso de la cadera y puede caminar. Entonces, es muy diferente, digamos así. Bueno, entonces así quedamos en este punto. Aquí no sé por qué esto no me quita. Ya. Así que bueno, quien quisiera leer, continuar la lectura, donde ya él habla pues de las partes de la semejanza entre las parálisis en masa o de representación y las parálisis histéricas. Y aquí ya vamos a empezar con las diferencias. ¿Quién quiere leer en voz alta, por favor? ¿Quién se voluntario? Voluntaria. Nadie. No, yo he hablado todo. Qué monólogo. A ver, alguien que se anime a Ana, leer. pero Ok. no estás presentando. Lo que pasa es que yo estoy hoy en el celular y es más como más difícil, pero yo No no me veo, diga que no me digan que ustedes no han visto ninguna de las imágenes que les he mostrado. estábamos viendo las imágenes de anatomía. Ah, bueno, eso. Entonces ahora sí voy a compartir el texto. Entonces, listo, aquí. Ahí sí. Bueno, entonces, ¿quién se anima? ¿Vos estás en el teléfono? ¿Alguien más se anima? Ahora sí, ya. Aquí. Bueno, si quiero yo empiezo. Adelante, Luisa. Ahí vamos a si de este modo, Exacto. Ujú, si de este modo la parálisis histérica se aproxima a la parálisis cerebral y en particular a la parálisis cortical, que presenta una facilidad mayor para la disociación, no deja de distinguirse de ella por algunos caracteres importantes. ujú, En primer lugar, no está sometida a la regla constante en las parálisis cerebrales orgánicas, de que el segmento periférico es siempre más afectado que el segmento central. ujú, En la histeria, la espalda o el muslo pueden estar más paralizados que la mano o el pie. Los movimientos pueden llegar a los dedos mientras el segmento central está todavía absolutamente inerte. ujú, No ofrece la menor dificultad producir artificialmente una parálisis aislada del muslo, de la pierna, etc. Y con suma frecuencia es posible hallar en la clínica estas parálisis aisladas, en contradicción con las reglas de las parálisis orgánicas cerebrales, de la ujú, parálisis orgánica cerebral. ujú, ujú, ujú. Listo. Bueno, releamos como para entender de qué se trata, descifrar. Ujú,
Si de este modo la parálisis histérica se aproxima a la parálisis cerebral y en particular a la parálisis cortical, que presenta mayor facilidad para la disociación, no deja de distinguirse en ella por algunos caracteres importantes. Ujú. Las diferencias que hay entre las dos. No me voy a detener en esto de la parálisis cortical porque él más adelante va a dar como ejemplos. Ujú. Seguí. Ok. En Ujú. primer lugar, no está sometida a la regla constante en las parálisis cerebrales orgánicas que el segmento periférico es siempre más afectado que el segmento central. Ujú. Exacto. Lee la que sigue que nos da la clave. Él En la es histeria, la espalda o el muslo pueden estar más paralizados que la mano o el pie. exactamente, o sea, en una orgánica, lo que está en la histeria puede estar paralizada la mano o el pie, que son los extremos, ¿cierto? Ujú. Pero eso nunca ocurriría en una orgánica. En una orgánica se puede afectar la espalda, ¿sí? En primer lugar, no está sometido a la regla constante en las cerebrales orgánicas de que el segmento periférico es siempre más afectado que el segmento central. O sea que el segmento periférico, la mano o el pie, está más afectado que el segmento central, la espalda, ¿sí? La parte de la espalda eh, puede ser más movible. En la histeria, la espalda que está atrás o el muslo, que son de adentro, pues que no son los periféricos, porque ¿qué es lo periférico de la espalda? La mano. ¿Qué es lo periférico del muslo? El pie, ¿sí? La espalda o el muslo pueden estar más paralizados que la mano o el pie. Eso nunca ocurriría en una orgánica. En la orgánica lo que se afecta es las extremidades, la mano y el pie, no la espalda ni el muslo, los órganos centrales. Entonces ya ahí hay una gran diferencia. O sea que en la histeria eh, sigue. ¿Cierto? Sí, es que no es fácil coordinar Pero las dos muy cosas. buena observación de Freud, pues para poder llegar a Ujú. estas conclusiones, que bueno, no sé si ahora Mm, se tomen ese tiempo de pensarlo, pues, mm. al menos. Bueno, Sí, sí, Luis, es así. Sí, en la histeria la espalda o el muslo pueden estar más paralizados que la mano y el pie. O sea, la mano y el pie pueden tener movilidad. Si tienen movilidad la mano y el pie, eso no sería una parálisis orgánica, no, porque la orgánica no lo podría mover. Ujú. ujú. Yo no lo Seguí. entiendo, yo no lo entiendo así, no. ¿Cómo lo entendés, Adela? Estoy A ver, como insiste. enredada, ¿Ah? estoy como enredada en esto, no sé si es que tengo el enredo. Volvamos a leer, él dice, vamos a ver lo de las parálisis histéricas. La parálisis histérica, o lo que yo entiendo, se Sí, parece más a la parálisis cerebral sí, o en masa. cortical Ujú, que, sí, que a la parálisis periférica. sí, Cuando las dos pueden ser orgánicas, pues o sea, la imitación es de la histeria a la parálisis cerebral. eso. Ella no puede imitar la detallada. La periférica no, No. pero las dos pueden ser orgánicas, puede ser Ah, sí, una sí, sí, parálisis sí. Las dos pueden cerebral ser orgánicas, sí, masa sí, orgánica y una parálisis periférica orgánica. Lo que pasa es que en exacto, la histérica no es capaz de imitar la periférica, porque, exacto. porque es más complicada. Entonces yo lo que Mm. estoy entendiendo ahí es que está haciendo la similitud de qué es lo que se pierde en la parálisis histérica, pues, o qué es lo que imita la parálisis histérica que va de acuerdo a la regla de la parálisis cerebral orgánica. Es lo que estoy entendiendo en este parrafito. Ah, no, porque es que le está diciendo que aquí dice, están igual, se aproximan mucho, ¿cierto? Si de este modo.
la parálisis histérica se aproxima a la cerebral, a la orgánica cerebral y en particular a la cortical, que presenta una facilidad mayor para la disociación, no deja de distinguirse de ella, es decir, de la parálisis cerebral, por algunos Ujú. caracteres importantes. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia entre la parálisis orgánica y la histérica? Que ya sabemos que la histérica está imitando a la demás, a la cerebral. Dice, Mm, en primer lugar, la histérica no está sometida a la regla constante de las cerebrales orgánicas, que hay una regla constante en las cerebrales orgánicas, eso es matemático, o sea, ahí siempre se va a cumplir. ¿Y cuál es sí, esa regla? Que el segmento periférico es siempre más afectado que el segmento central. Es decir, está más afectado lo que está afuera, la mano o el pie, que la espalda o el muslo, ¿sí? En la parálisis orgánica. Mientras que, ¿qué pasa en la histeria? En la histeria no. La espalda o el muslo pueden estar más paralizadas que la mano o el pie. Es lo contrario. Entonces exacto. Ah, ya ahí se diferencian. Ya ahí no son ah, idénticas. Ya ahí, ya, por eso dice, vamos a buscar las diferencias. Ya vimos lo que tienen en común. Ahora vamos a ver lo que tienen de diferente. ¿Mm? muy bien. Sí, ya entendí entonces ese pedazo. Exacto, exacto. Y entonces en la histeria nos encontramos que va a estar más afectado lo de adentro que la mano y el pie. La parte, Entonces, ahí sí, eso. Seguir, Luisa, porfa, los movimientos Los movimientos pueden llegar a los dedos, mientras el segmento central está todavía absolutamente inerte. en la histeria, ¿sí? Puede tener paralizado el muslo, puede tener paralizada la espalda, ¿sí? Y a pesar de estar paralizado, los movimientos pueden mover hasta los dedos de los dos segmentos, tanto de las manos como del pie, aunque la espalda esté absolutamente inerte. Eso solo pasa en la histeria. Ujú. Bueno, Sí. no ofrece la menor dificultad producir artificialmente una parálisis aislada del muslo, de la pierna, etc. Y con suma frecuencia es posible hallar en la clínica estas parálisis aisladas, en contradicción con las reglas de la parálisis orgánica cerebral. Exacto. No sé, Ana, Fíjate, si sí, será sí, sí, muy ambicioso decir. pensarlo en el caso de Ana O, como Ujú, la ujú, parálisis que ella tenía en la mano. ujú, ujú. ¿Cómo era? No, no recuerdo bien. Ella estaba paralizada en Sí, el ella, brazo. Tenía el brazo. Ah, porque es que hay una cosa diferente, que eso me parece importante también. Una cosa es la anestesia y otra cosa es la parálisis, ¿cierto? La anestesia es que no se siente porque implica la recepción, los nervios de la sensibilidad, ¿cierto? No siente nada. Y otra cosa es ya la posibilidad de mover el movimiento, es decir, ya los nervios motores, los que van a dar la orden al movimiento. Entonces, ella tenía el brazo paralizado, ¿sí? Era todo el brazo paralizado lo que ella tenía. Eso me parece muy bien que lo tengamos en cuenta para pensarlo, porque aquí se trata del brazo. ujú, exacto. Era el brazo, era todo, no solo las manos. Sí, si acaso las manos, pero era el brazo, la parte anterior, la parte del centro, la parte de adentro, ¿cierto? El segmento central. No sé si los dedos. Él va a hablar de esa parálisis y si no la recordaremos, sí. Bueno. Ujú. Bueno, y cuando dice aquí que no ofrece la menor dificultad producir artificialmente una parálisis aislada del muslo, de la pierna, etcétera, del brazo, podemos incluir ahí, muy buena el recorderis, muy buena, del muslo, la pierna, el brazo, eh, es bajo hipnosis, o sea, bajo la hipnosis se podía paralizar, ¿cierto? Se ponía bajo hipnosis
a la persona y se le decía que cuando se despertara no iba a mover determinada parte, ¿cierto? El muslo, la pierna, etcétera. Y es fácil hablarla, encontrar la hipnosis, producirla y lo mismo encontrarla en la clínica. Él está haciendo esa comparación. Todo esto lo vio él en Charcot. Estuve mirando ahí como la presentación clínica, lo que Charcot habla de estas parálisis y efectivamente así es. Le tocaban la espalda y le decían, la espalda queda paralizada. La señora se despertaba y la espalda quedaba paralizada, ¿sí? Pero podía mover los brazos, etcétera, y así sucesivamente. Bueno, sigamos, sí. Bueno, en este aspecto importante, la parálisis histérica es, por así decir, intermedia entre la parálisis de proyección y la parálisis de representación orgánica. Ujú. Si no posee todos los caracteres de disociación y de aislamiento propios de la primera, tampoco está sujeta, ni mucho menos, a las leyes estrictas que rigen la segunda, la parálisis cerebral. Hechas estas salvedades, se puede sostener que la parálisis histérica es también una parálisis de representación, pero de una representación especial, cuya característica debe ser descubierta. Exactamente eso. Precioso. Eso. Releamos aquí. Ujú. En este aspecto importante, la parálisis histérica es, por así decir, intermedia entre la parálisis de proyección y la parálisis de representación orgánica. Exacto. Ok. O sea, es intermedia entre las dos. ¿En qué momento? En que fíjense que ya no responde a una situación de masa, porque se puede paralizar solamente la espalda o solamente el brazo, ¿sí? O solamente el muslo. Entonces ahí ya entra a ser como una especie de parálisis detallada, como la de Bell, una sola parte de la cara, que ya eso responde pues a cuestión orgánica, pero ella, como es capaz de hacer esto, al contradecir la ley a la que está obligada la parálisis orgánica cerebral, se desliza hacia la parálisis de proyección, ¿cierto? Por eso es intermedia. En este aspecto importante, al poder producir solamente una parte, es intermedia entre la de proyección y la parálisis de representación orgánica. Mm. Si no posee todos los caracteres de disociación y de aislamiento propios de la primera, tampoco está sujeta, ni mucho menos, a las leyes estrictas que rigen la segunda, Exacto, la parálisis no, cerebral. no, exacto, no se especifica como la detallada, ¿cierto? La de una sola partecita, pero tampoco se somete a esas leyes de la cerebral, que quiere decir pues que se afectan más las extremidades que las partes centrales. Sí, Hechas estas salvedades, se puede sostener que la parálisis histérica es también una parálisis de representación, pero de una representación especial, cuya característica debe ser descubierta. exactamente, y sigue buscando, y ahí volvemos otra vez a la enunciación de Freud. Es una parálisis de representación, pero una representación muy especial, y él va a buscar cuál es esa característica, ¿cierto? ¿Cuál es esa característica de esa representación? Bueno, Ahí bueno, se esto es lo que... Aquí hay un pie de página. Exacto, que esta es la de la... Si querés leerlo, léelo, porfa, que es lo de lo que les hablaba yo de la... Pensé que ya lo habíamos leído. Ok. Por señalaré, sí. Señalaré de paso que el importante carácter de la parálisis histérica de la pierna, comprobado por Charcot, de acuerdo con Todd, a saber que el histérico arrastra la pierna como una masa muerta en lugar de ejecutar la circunducción con la cadera que es propia de la hemiplegia ordinaria. Hemiplegia ordinaria. Mm.
se explica fácilmente por el rasgo de la neurosis que he mencionado. En la hemiplegia orgánica, la parte central de la extremidad queda siempre un poco indemne. El enfermo puede agitar la cadera y aprovecha esto para ese movimiento de circunducción que hace adelantar la pierna. En la histeria, la parte central, la cadera, ya no goza de ese privilegio. La parálisis es tan completa en ella como en la parte periférica, y en consecuencia la pierna tiene que ser arrastrada como una masa. Ujú. Sí, sí se entiende ahí esto, ¿cierto? Ya nos queda como más claro un poco. Está en la histeria, ella tiene que arrastrarlo porque todo está paralizado, todo absolutamente, ¿sí? Mientras que en la orgánica, él no pierde la movilidad central, la movilidad de la cadera sigue vigente, queda un poco indemne, ¿cierto? No se afecta. Entonces él puede girar, el enfermo puede agitar la cadera y aprovecha esto para ese movimiento de circunducción que hace adelantar la pierna. Yo creo que todos hemos visto personas así, ¿cierto? Que ya entendemos, si las vemos, les quiere decir que son realmente una parálisis orgánica, dan como una vueltecita y van adelantando, ¿cierto? Es absolutamente orgánico. Pero si arrastra completamente es además como lo describe Freud, el histérico arrastra la pierna como una masa muerta en lugar de ejecutar la circunducción con la cadera, que es propia pues de la parálisis ordinaria. Ujú. Y ya Freud lo explica, se explica por el rasgo de la neurosis que he mencionado, ¿cierto? Por ese rasgo de ser una imitar una parálisis de representación, ¿cierto? Que es la de masa y que se puede disociar, que puede disociar o no, simplemente todo en masa. A mí me admira como, como esta parte de Freud médico, neurólogo, Mm. que, pues que en la época los neurólogos podían definir muy bien esas parálisis orgánicas y periféricas por las reglas, como dicen ahí, pero se volaban, había unos pacientes que se volaban esa regla y ellos lo miraban en la sintomatología, o sea, un paciente que arrastrara el pie no estaban en la regla del orgánico, ni en lo Ujú. y que es ahí donde me parece que, pues, que Freud muy chévere, muy observador, ¿y estas qué? Pues, Ujú. esta parálisis qué, que ahí es donde empieza como a, pues digo yo sin saber mucho de Freud, pero empieza Ujú. a salirse pues como del molde de los neurólogos. Digo, Exactamente, de la anatomía, de la explicación, hay algo más allá de la anatomía, ¿sí? Hay algo más allá de la función. En 1891 con las afasias, él hablaba de la función del lenguaje, más allá, porque las de Wernicke y de Broca, esas afasias de Wernicke y de Broca, estaban explicadas desde la anatomía, desde la localización anatómica de la lesión. Y él demuestra que nada de eso tenía que ver. Lo comprueba en cada caso y propone entonces que de lo que se trata es de la función, de una alteración en la función del lenguaje, en la función del aparato del lenguaje, lo nombraba él ahí en ese momento. Y aquí ya nos está hablando es de, más allá de la función, de la estructura del sistema nervioso. Y esa estructura entonces pues por proyección de los haces, mire que también está basado en la anatomía, pero es una lectura distinta, ¿cierto? Ya es cuestión de estructura. Entonces, o es proyección punto por punto hacia la parte gris de la médula espinal, o es simplemente una representación, porque son tantos los nervios que llegan a la corteza cerebral que es imposible que haya punto por punto, tiene que ser una representación de un haz de nervios. Es una maravilla, me parece precioso y cómo nos va abriendo y sobre todo con este tipo de cosas, o sea,
hechas estas salvedades, se puede sostener que la parálisis histérica es también una parálisis de representación, sin duda, pero de una representación especial, o sea, ya no es orgánica, ya no es de la masa de nervios con un punto de la corteza cerebral, no, es de una representación, hay algo que está representando algo y de una manera especial, y esa característica es la que debe ser descubierta. Y bueno, nos da este ejemplo que es una pistica ahí en ese punto. Bueno, vamos entonces para la segunda parte de este texto. Eh, ¿Alguien más quiere leer como para cambiar de voz? ¿No? Entonces, Luisa, adelante. Ok, bueno, entonces, Sí, por favor. para avanzar en esta dirección, me propongo estudiar los otros rasgos distintos de la parálisis histérica y la parálisis cortical. Tipo este, el más perfecto de parálisis cerebral orgánica. Ujú, Ya hemos mencionado el primero de tales caracteres distintivos, y es que la parálisis histérica puede ser mucho más disociada, más sistematizada que la parálisis cerebral. Los síntomas de la parálisis orgánica se encuentran como fragmentados en la histeria. De la hemiplegia común orgánica, parálisis de los miembros superior e inferior y del facial inferior, la histeria solo reproduce la parálisis de los miembros y aún con gran frecuencia y con la mayor facilidad disocia la parálisis del brazo de la pierna bajo la forma de monoplegias. ujú, El síndrome de la afasia orgánica reproduce la afasia motriz en el estado de aislamiento y cosa inaudita en la afasia orgánica. Y puede crear una afasia total, motriz y sensitiva para determinar lengua, sin afectar en nada la facultad de comprender y articular otra, como lo he observado en algunos casos inéditos. ujú. Sigo, después leímos los... Leamos, sí, leamos todo el párrafo y luego lo releemos. Eso. Es larguito, pero démosle. Ujú, Ese mismo poder disociador se manifiesta en las parálisis aisladas de un segmento de miembro con integridad completa de las otras partes del mismo miembro, o también en la abolición completa de una función, abasia, astasia, con integridad de otra función ejecutada por los mismos órganos. Esta disociación es en tanto más llamativa cuanto más compleja la función respetada. En la sintomatología orgánica, cuando hay debilitamiento desigual de varias funciones, la más afectada consecuencia de la parálisis es siempre la función más compleja, de adquisición posterior. ujú, ujú. Y tenemos esta nota de pie de página del 4. 4 y 5 creo que están ahí. Listo. Bueno, uno de ellos era sin duda el de Ana O, tratado por Breuer, y posteriormente sería incluido en Historia sobre la histeria. Ujú. ¿Y la 5 cuál es? No lo vi. Ah, ya. Con integridad de otra función ejecutada por los mismos órganos. Listo. Y la 5 es. Esta afirmación, como muchas otras del artículo, ya aparece en Histeria en 1888. Ujú, ujú. Confirmado que su autoría debe atribuirse a Freud. Irse a Freud, que no se sabía muy bien si era pero sí, esto ya lo había planteado. Ok. Bueno, releamos para descifrar, porque está comparando cómo ocurre con siempre la fascia histérica y orgánica, él ya las diferenció, ya lo leímos en ocasión anterior, y aquí es la parálisis orgánica y la parálisis histérica. Entonces vamos a mirar qué otras, para avanzar en esa dirección. ¿Cuál dirección? La de buscar cuál es la especial, cuál es la característica especial
de la representación en la histeria, ¿cierto? De la parálisis de representación. ¿Qué tipo de representación es? Listo. Entonces, para avanzar en esta dirección, relee, porfa. Para avanzar en esta dirección, me propongo estudiar los otros rasgos distintivos de la parálisis histérica y las parálisis cortical, Ujú, tipo el más perfecto de parálisis cerebral orgánica. ujú, ujú. Muy bien. Bueno, entonces va para a trabajar en esa dirección de esa parálisis de representación, va a buscar otros rasgos distintivos de la parálisis histérica y la parálisis cortical, o sea, de la cerebral. Pero tipo el más perfecto de parálisis cerebral orgánica, o sea, el de parálisis cortical. Bueno, y si no yo creo que él va a hablar más de eso, pero si alguien sabe que es Adela, de pronto tenés alguna pistica de la parálisis cortical, porque diría que es un caso de el más perfecto de parálisis cerebral orgánica, es decir, de parálisis en masa, ¿cierto? Bueno, en todo caso, lo que sigue, ya hemos ¿Me puedes dar mencionado, un segundito que tengo que sí, recibir algo acá en la... tranquila, hacele tranquila, lo leemos ahí. Ya hemos mencionado el primero de tales caracteres distintivos, y es que la parálisis histérica puede ser mucho más disociada, más sistematizada que la parálisis cerebral, cuando se puede paralizar la espalda, ¿cierto? O una parte del muslo o el brazo en el caso de Ana O, que se puede disociar, puede ser más disociada, más sistematizada que la cerebral, que es en masa. Los síntomas de la parálisis orgánica se encuentran como fragmentados en la histeria. Esa es la diferencia. En los síntomas de la orgánica se encuentran como fragmentados. Y dice, de la hemiplegia común orgánica, o sea, la parálisis de los miembros superior y el inferior y del facial inferior, la histeria solo puede reproducir la de los miembros, no puede reproducir la facial, que es muy específica, es muy detallada, eso ya lo habíamos dicho. Y aún con gran frecuencia y con la mayor facilidad, disocia las parálisis del brazo de la pierna bajo la forma de monoplejías, o sea, no está en un solo, por ejemplo, si fuera, eh, nosotros todos hemos visto parálisis cerebrales, ¿cierto? Los efectos, cuando son orgánicas, la persona queda paralizada todo un lado, o el derecho o el izquierdo, todo el lado. Eso sería orgánica, pero la histeria no. Ella puede paralizar un solo brazo o puede paralizar una sola pierna, no es todo en masa. Entonces, esa capacidad de disociación es muy característica de la histeria. Solo reproduce la parálisis de los miembros y aún con gran frecuencia y con la mayor facilidad la parálisis del brazo, de la pierna, bajo la forma de monoplejías. Monoplegia, es decir, una sola. Del síndrome de la afasia orgánica, entonces aquí ya nos va a hacer la comparación. Del síndrome de la afasia orgánica reproduce la histérica, reproduce la afasia motriz en el estado de aislamiento y puede, afasia motriz, es decir, en la pronunciación, tiene dificultad para pronunciar, ¿sí? En el estado de aislamiento y puede crear una afasia total, motriz y sensitiva de no escuchar, ¿cierto? No escuchar lo que el otro dice y motriz porque no la puede pronunciar. Puede crear así una afasia total. Ni pronuncia ni escucha lo que le dicen para determinada lengua, ¿sí? Sin afectar en nada la facultad de comprender y articular otra lengua, como lo he observado en algunos casos inéditos. Recordemos el caso de Ana O, ¿cierto? A ver, por ejemplo, en la fase orgánica, si tal vez se acuerdan, el afásico orgánico puede escribir, ¿sí? En cambio, creo que lo va a decir a más adelante. En cambio, en la afasia, no, el afásico orgánico, si pierde la facultad de pronunciar, de hablar,
pierde también la de escribir. En cambio, el afásico histérico no puede hablar, pero puede escribir. Entonces disocia las dos actividades. Entonces, ¿qué le ocurrió a Ana O? Ana O podía entender en su lengua materna, pero no podía hablar en su lengua materna. Solamente podía hablar en inglés, que la lengua materna era el alemán. Ella no podía hablar en alemán, pero podía hablar en inglés y entender en alemán. O sea, no había problema. Que se puede afectar. Se puede decir del síndrome de la afasia orgánica, reproduce la afasia motriz en el estado de aislamiento y puede crear una afasia total para determinada lengua, la lengua materna, sin afectar en nada la facultad de comprender y articular la que era en inglés, como lo observó pues en el de José. Entonces esa capacidad de disociación es característica de las parálisis histéricas y de las afasias histéricas. Ya íbamos viendo la diferencia con lo orgánico. Sí, listo. Ese mismo poder disociador se manifiesta en las parálisis aisladas de un segmento de miembro con integridad completa de las otras partes del mismo miembro, o también en la abolición completa de una función. De no, astasia base es no poder moverse, ¿cierto? Tiene problemas para el movimiento. No recuerdo si es la base o la astasia con integridad de otra función ejecutada por los mismos órganos. ¿Sí? No puede caminar, pero puede mover la rodilla, puede arrodillarse, etcétera, pero no puede caminar. Bueno, esta disociación es tanto más llamativa cuanto más compleja la función respetada. Esta disociación es más llamativa cuanto más compleja sea la función respetada. En la sintomatología orgánica, cuando hay debilitamiento desigual de varias funciones, la más afectada a consecuencia de la parálisis es siempre la función más compleja, la que se adquirió posteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, si se aprendió a caminar, ¿cierto? Eso fue posterior, pero gatear es la primera. Entonces la más compleja es la del caminar y la más simple es la del gatear, por ejemplo, ¿cierto? Caminar arrodillado. Entonces, cuando hay debilitamiento desigual de varias funciones, la que más se afecta es siempre la más compleja, la que se adquirió posteriormente. En la fascia también ocurría eso. Lo que se adquiere, lo que se adquiere más tarde, la sintaxis, la construcción de oraciones, se afecta primero antes que la pronunciación de frases, que la pronunciación de palabras. Entonces ahora, esta disociación es más llamativa cuanto más compleja sea la función respetada, o sea, que no se afecte en la histeria, se puede disociar, ¿sí? Ella puede perfectamente caminar y no ser capaz de arrodillarse, ¿cierto? Ya puede disociar esto. Bueno, ese es el primero. Entonces, segunda característica, la disociación. Primera característica, no cumple la regla de la orgánica, ¿cierto? De que sea la parte más externa. Segundo, que se puede disociar, tiene esa capacidad para disociar, como se vio también en la fascia. Y vamos a ver el tercer carácter, la parálisis histérica. ¿Alguien quiere leer? Ana Victoria, yo Sí, puedo leer. decir, Yo Marlene, voy a decir por. antes, Sí, sí, la decir. astasia es la incapacidad de mantenerse erguido y de pie sin ayuda. Perfecto. La abasia es la falta de coordinación o control que impide caminar. Ajá, esa Juntas es. forman el síndrome de astasia-abasia, o sea que pueden Ajá. presentarse ambas, ¿o qué? Sí, sí, exactamente. Pueden presentarse ambas o aisladas. De Ajá, la abasia es que no puede caminar y la astasia es que no se puede permanecer de sostener, pie, ajá, sostener de pie. Ujú, sí. ujú. También, sí, aquí dice, puede desintegrarse o también en la abolición completa de una función, la astasia abasia, con integridad de otra función ejecutada por los mismos. O sea, no se puede sostener de pie, pero puede caminar. O puede caminar y no se puede sostener de pie. Ujú. Eso lo puede hacer la histeria, esa disociación.
Sí, porque no pareciera como lógica, ¿cierto? Si Bueno, tiene afectadas las piernas, pues ni camina, ni se se sostiene de pie. sostiene. Esa sería la orgánica. Ujú. No, ella disocia. Ujú. Ah, ya. Bien, seguimos ahí en la Sí, parálisis. la parálisis histérica, por favor. La parálisis histérica presenta además otro carácter que es como la rúbrica de la neurosis y que se agrega al primero. En Ujú. efecto, según le he oído decir a Charcot, la histeria es una enfermedad de manifestaciones excesivas que tiende a producir sus síntomas con la mayor intensidad posible. Es un Ujú. carácter que no se muestra solamente en la parálisis, sino también en las contracturas y en las anestesias. Ujú. Bien se sabe a qué grado de distorsión pueden llegar las contracturas histéricas, que casi no tienen parangón en la sintomatología orgánica. También se sabe cuán frecuentes son en la histeria las anestesias absolutas, profundas, de las cuales las lesiones orgánicas solo pueden reproducir un débil esbozo. Lo mismo vale para la parálisis. A menudo son absolutas en grado extremo. El afásico no profiere una palabra, mientras que el afásico orgánico conserva casi siempre algunas sílabas, el sí y el no, un juramento, etc. El brazo paralizado está absolutamente inerte, etc. Este carácter es demasiado conocido para que nos demoremos en él. Por el contrario, se sabe que la parálisis orgánica, la paresia, es siempre más frecuente que la parálisis absoluta. Ujú. Bueno, ahí está el otro carácter. Pues ya está más clarito. Releamos, sí. Bien. Ujú. La parálisis histérica presenta además otro carácter que es como la rúbrica de la neurosis y que se agrega al primero, Rúbrica de la neurosis es como su sello, ¿cierto? como sus Como su, hechos, marcas. Sí. ajá, su marca. Se agrega el primero que es la disociación. Listo. Sí. En efecto, según le he oído decir a Charcot, la histeria es una enfermedad de manifestaciones excesivas que tiende a producir sus síntomas con la mayor intensidad posible. Es un carácter que no se muestra solamente en la parálisis, sino también en las contracturas y en las anestesias. Bien se sabe a qué grado de distorsión pueden llegar las contracturas histéricas, que casi no tienen parangón en la sintomatología orgánica. También se sabe cuán frecuentes son en la histeria Ujú. las anestesias absolutas, profundas, de las cuales las lesiones orgánicas solo pueden reproducir un débil Un esbozo. débil esbozo. Entonces, ese Ay, carácter, increíble. dejemos hasta ahí, sí. O sea, la lesión en la histeria, en la neurosis es manifestaciones excesivas Ujú. que tiende a producir sus síntomas con la mayor intensidad posible, ¿cierto? Ajá. Entonces se muestra no solo Que en no la... tienen parangón con la sintomatología orgánica. Exactamente, sí. También se sabe cuán frecuentes son en la histeria las anestesias, anestesia absoluta, o sea, no se siente nada en una determinada parte, Ujú. profundas, de las cuales las lesiones orgánicas solo pueden reproducir un débil esbozo, o sea, en la anestesia, si hay una lesión orgánica, la anestesia que se produce en los órganos sensoriales no es tan absoluta, ¿cierto? Es solo un débil esbozo. Ajá. Mm, Ujú. No Y es de algo. extraño entonces que se piense como esa sintomatología histérica como algo del orden de como de la actuación o No, como no, 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 no. Él dice que porque se dice es que no es no, me actuación. refiero al que lo percibe, pues. Ah, sí, sí, Es sí, tan claro, exagerado. claro, y que no Sí, le, sí, y que no le cuadra. Si es sí, médico, no sí. le va a cuadrar con sus esquemas médicos, porque es Ujú, que se sale del asunto. ujú, Son absolutas, son profundas, ¿cierto? Claro, ahí ya empiezan a ver que no es orgánico el asunto. ujú. Y qué pecado, y eso como bien doloroso, y no hay nada orgánico que lo sustente. Ajá. Imagínese una migraña, Sí, ¿cierto? sí. Pues es que son impresionantes. La Entonces, fibromialgia puede estar eh, también de ese lado. que está, ajá.
Lo mismo, ajá, lo que no quiere, exacto, lo que no le quita ni intensidad ni nada, es absolutamente, Sí. si no hay nada orgánico que lo justifique, ya uno empieza a mirar. Sí, Ujú. lo mismo vale para las parálisis, sí, a menudo Sí. son, seguí, Menudo a son menudo. lo mismo vale para las parálisis. A menudo son absolutas en grado extremo. El Sí, afásico no profiere una palabra, mientras que el afásico orgánico conserva casi siempre algunas sílabas, el sí y el no, un juramento, etc. exacto. El brazo paralizado está absolutamente inerte, El de etc. Ana O, por ejemplo. El de Ana o lo que decías Ujú. ahora. Este carácter es demasiado conocido para que nos demoremos en él. Por el contrario, se sabe que la parálisis orgánica, la paresia es siempre más frecuente que la parálisis absoluta. Absoluto. Ujú. O sea, la imposibilidad de caminar, no, hasta cierto punto, ¿cierto? Dificultad para caminar, pero esta se paraliza absolutamente. Ajá. La paresia describe una disminución de la fuerza muscular o una parálisis parcial, Ajá, ajá, lo que ok. provoca debilidad pero permite conservar cierto grado de movimiento Ah, voluntario. ajá, Ujú. ahí está. Ujú, ujú. En cambio No, pues, aquí, no, es absoluto. Ajá, se, sí. se podría resumir que la diferencia entre las parálisis orgánicas y las histéricas, que son como, pues, o que llevamos como tres características. Primero, puedo hablar de la histérica, pues las tres cosas. La histérica no sigue las reglas de Ujú, la orgánica, de la ujú, sintomatología orgánica. mm, Segundo, son disociativas. ujú, Eh, Se esté presentando, si es en parálisis, en afasia, mm, en ataxia. ujú, en- y tercero, que su sintomatología es exageradamente eh, pronunciada, pues, o sentida, que ujú, no es una orgánica. ujú. Es Son absolutas, intensas, absolutas. Sí, listo, sigamos. Bien. La parálisis histérica es entonces de una delimitación exacta y de una intensidad excesiva. Eso. Posee dos cualidades a la vez y en esto reside su mayor contraste con la parálisis cerebral orgánica, en la cual de una manera constante estos dos caracteres no están asociados. Ujú. Existen también monoplejías en la sintomatología orgánica, pero son casi siempre monoplejías a priori. No A exactamente, a ver, posteriori, ¿qué a quiere decir? priori, o sea, caracterizadas como tales sobre la base de su rasgo dominante. Ujú. Bueno, entonces, existen también monoplejías en la sintomatología orgánica, pero son casi siempre monoplejías a priori, no exactamente delimitadas. Si el Mm, brazo está paralizado a consecuencia de una lesión cortical orgánica, casi siempre se presenta también una afección concomitante menor del facial y de la pierna. Y si esta ujú, complicación no aparece en un momento dado, existió no obstante al comienzo de la afección. ujú. La monoplejía cortical es siempre, a decir verdad, una hemiplejía de la cual tal o cual parte está más o menos borrada, pero sigue siendo reconocible. Para ir más lejos, supongamos que la parálisis no haya afectado otra parte que el brazo y sea así una monoplejía cortical pura. Entonces se ve que la parálisis es de una intensidad moderada. Tan pronto como la intensidad de esta monoplejía aumente, se convertirá en una parálisis absoluta. Perderá su carácter de monoplejía pura e irá acompañada de perturbaciones motrices en la pierna o la cara. No puede volverse absoluta y permanecer delimitada a la vez. Ujú. Como ocurre en la histeria. Ujú. Se riega, la orgánica se riega, porque acuérdese que la del cerebro, la cortical, es en masa, entonces se afecta toda Todo. una gran región, no un detalle. Ah,
En cambio, esta histérica es todo lo contrario. La parálisis histérica es entonces de una delimitación exacta y de una intensidad excesiva. Eso no Ujú. ocurre en la orgánica. No puede volverse absoluta, sí, y permanecer delimitada a la vez, no. Si es absoluta, se extiende, ¿sí? Ajá. Mm, mm. Sí, Ahí se perderá su carácter de monoplejía, de ser parálisis de un solo órgano pura e irá acompañada de perturbaciones motrices en la pierna o en la cara, ¿sí? Y si no dio, si no se dio en el desarrollo de la enfermedad fue que se dio al principio, pero siempre hay en masa, siempre está en masa. Yo creo que pasemos al siguiente para que avancemos un poquito. Ujú. A ver, esto sí, ujú, que creo que por lo menos nos quedó clara. Sí, Mm, sí. Esto es, luego, esto es algo que la parálisis histérica, por el contrario, puede muy bien realizar, como lo muestra la clínica cotidiana. Por ujú, ejemplo, afecta al brazo de una manera exclusiva, pero no hay ni huellas en la pierna o la cara. ujú, Además, en el nivel del brazo es todo lo fuerte que puede serlo una parálisis. Y ello marca una diferencia notable con la parálisis orgánica, diferencia que da mucho que pensar. ujú. Porque Ujú, no se extiende a toda la parte, a todo el sí. lado. Ujú, Desde luego, hay casos de parálisis histéricas en que la intensidad no es excesiva y en que la disociación no ofrece nada notable. A esto se lo reconoce por medio de otros caracteres, pero son casos que nos llevan el sello típico de la neurosis y que al no poder anoticiarnos nada acerca de su naturaleza, no presentan interés alguno desde el punto de vista que aquí nos ocupa. ujú, 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 ujú. O sea que hay un misterio, hay, devolverlo un poquito a Sí, sí, Ana, sí, eso, porque volvamos, sí. entonces, Ujú. desde luego hay casos, hay parálisis histéricas que no tienen que ver con la neurosis, según eso, ok. Exacto, en que reléelo, porque me parece importante porque aquí llega un factor que es la intensidad, ¿cierto? Por eso es que dice Ujú. que, mira que no dijo que la rúbrica de la neurosis era la disociación, ni sí, la rúbrica ni la representación tampoco. La rúbrica es la intensidad. Y Ajá, esa intensidad es lo que nosotros podemos leer desde aquí, ¿cierto? Esa división y esa intensidad, sobre todo la intensidad, la leemos retroactivamente como el goce. ujú, Es ah, una intensidad de goce. sí, Él lo va a decir más adelantico, esa intensidad es, por eso es, y él lo va a decir siempre, ¿cierto? ¿Qué diferencia el estado neurótico del estado corriente de cualquier persona? La mm, intensidad del asunto, no los contenidos, son los mismos siempre, es la intensidad. Entonces me llama la atención, yo no la había captado, o sea, sí, y sí, vuelve a insistir, la rúbrica, dijo arriba, es la ajá, rúbrica de la neurosis, y aquí, desde luego, hay casos de parálisis en que la intensidad no es excesiva y en que la disociación no ofrece nada notable. A esto ujú, se lo reconoce por medio de otros caracteres, pero son casos que no llevan el sello típico de de la neurosis, ujú, la rúbrica, y que al no poder, no tienen tanta intensidad, y que al no poder anoticiarnos nada acerca de su naturaleza, qué bien, densidad, ¿cierto? De intensidad, no ajá, presentan interés alguno desde el punto de vista que aquí nos ocupa. ajá, Que es increíble, nos sí, encontramos el goce, sí, sí, y nada más. ¿Mm? qué Es que bien, uno no lee Freud con atención. Para mí esto es nuevo. ¿Cierto? Sí, habíamos, claro, la disociación a uno no se le olvida, pero el hecho de que se vuelva absoluta y que permanezca delimitada son características importantes, pero la más importante es esa, la de la intensidad, la del absoluto, es que la rúbrica, el sello es lo mismo. ujú, pero no, en la cuestiones pues como prácticas y en el día a día de los Ujú,
atención a los pacientes cuando llega un paciente muy histérico, uno le dice, si este paciente está como histérico es porque está manifestando toda esa sintomatología más de lo que Le una... dice que, Se te corta un poco, Adela. sí, se te cortó Adela. La práctica uno lo ve pues en el trabajo del día a día. Cuando un Sí, paciente está demasiado mostrando demasiado el síntoma, exagerando, podría uno sí. decir exagerando, porque hay pacientes que pueden llegar con la misma sintomatología y están o más callados, o se quejan menos, o lloran menos. Esa intensidad de la que hablan ahí es en la práctica, digo yo, en la práctica clínica, cuando el paciente llega y que el personal de salud dice es muy histérico, pues, porque es exagerado el dolor o exagerado la dificultad para caminar o exagerado el movimiento que está haciendo y que uno pues hace pensar que es como que va más allá del orgánico, por decirlo así. Ujú, ujú. Sí, esa parte sí, sí es importante. Claro que también hay simuladores, eso también es verdad, pero esos no son histéricos, ¿cierto? Es diferente ya el neurótico del que realmente simula para que lo dejen, ¿cierto? Los hay y no es fácil, Ah, pero, sí, pero es cierto, también me imagino Adela que les en tocó la experiencia, simuladores. en la experiencia uno va, no me digas por qué, pero uno va sabiendo quién es el simulador y quién es el histérico. Uno, Sí, eso es. pues, uno Sí, lo va percibiendo sí. en, en todas las manifestaciones que se tienen. Ujú, ujú. Muy bien, bueno, yo creo que podemos dejar aquí, van siendo las 9 y dice, agreguemos algunas consideraciones de importancia secundaria que hasta llegan a rebasar un poco los límites de nuestro tema. Pero por lo menos en esta conclusión voy a poner aquí quedamos, porque esta conclusión es muy bella, yo creo que no se nos olvida hasta que nos volvamos a encontrar. Voy a poner Ajá. aquí quedamos hoy, aquí quedamos, en el goce. Ujú. Yo tengo una pregunta, qué Sí, pena, adelante. es que no sé manejar no he podido alzar la mano, pero desde hace Ah, rato quería preguntar. sí. Cuando hay, digamos, estábamos hablando que pues escuché que la fibromialgia podría ingresar como dentro de estas patologías creadas también como es de la histeria, Ujú, y entendiéndolo del sistema nervioso. Entonces, lo del monto de la representación puede ser que haga también como un tipo de daño frente a los, en el sistema nervioso o en los o en las no en las neuronas, eso vendría a ser en el sistema que transporta pues como esos, mm, que genera el dolor, sí, como, porque pues, se sabe que las mm, fibromialgias son dolores muy fuertes sin sí. explicación y que a veces también generan como daño de movimiento. Ahí Mm, ya puede haber un daño, eh, mi pregunta es extendido, o sea, mm, como por tiempo, quedaría como mi pregunta, sí. como incurable, dependiendo de... mm. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la fibromialgia nos interroga mucho, Ujú, ¿cierto? sí. Si se descarta toda la situación orgánica, si el médico dice no hay ninguna razón, porque en algunos casos hay situaciones de ¿cómo es? Autoinmunes. Exacto, exacto, bueno. Pero cuando si se descarta todo lo otro y queda solo el dolor tan intenso, ahí sí tendría uno que empezar a sospechar en algo de este orden, algo muy neurótico, ¿cierto? Ujú. Sí, que valdría la pena investigar el horizonte abierto para escuchar en el uno por uno, ¿cierto? Cuando los Sí. analistas podremos decir algo de la fibromialgia, ¿cierto? Muy buena pregunta.
Bueno, entonces quedamos por hoy ahí. Yo creo que el 2 de julio, dentro de 8 días, tendremos la lección, tendremos la conversación. No, dentro de 8 días estoy perdida. Sí, dentro de 8 días es 25 de junio y tendremos conversación clínica del curso de los trastornos de ansiedad. Trabajaremos sobre la fobia en un adulto. Bueno. Dentro de 15 nos tocaría a nosotros, pero hay una actividad en la ANEL, entonces no tendremos lectura. Y ya después a los 15 días sería vacaciones, entonces nos volveríamos a ver el primer jueves de agosto, o sea, salimos hoy a vacaciones definitivamente, pero quedamos en un muy buen punto, ¿sí? Ah, Como la situación del goce es la rúbrica de la neurosis, la El primera. 6 de agosto entonces. El primer, da 6, listo. El 6 de agosto, el primer jueves de agosto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas Bueno, gracias, Ana Victoria. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao.